la respuesta. ¿Qué nos enseña el prefacio de los 10 mandamientos? El prefacio de los 10 mandamientos nos enseña que siendo Dios el Señor y nuestro Dios y Redentor, Dios el Señor y nuestro Dios y Redentor, estamos por tanto obligados a guardar todos los mandamientos. ¿Qué dice la Escritura? La siguiente, hijo. ¿Qué dice la Escritura? Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, nomás los fines de semana, todos los días. Deuteronomio 11:1. Todos los días debemos hacerlo. Dice Pedro, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si tú sabes bien que tu Padre te juzga y que no va a ser excepción, entonces condúcete con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y luego añade, sabiendo que fuiste rescatados, comprados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, de Adán, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que nos enseña la Biblia, la siguiente. El año pasado, como si hubiera pasado mucho tiempo, el año pasado estuvimos diciendo que cuando hablamos de los 10 mandamientos, con frecuencia pensamos de inmediato en prohibiciones, normas estrictas o demandas morales que pesan sobre la conciencia humana. Haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Pensamos ya constantemente en eso. Dijimos que para muchos la ley de Dios comienza con un no, algo negativo. No harás, no dirás, no codiciarás, y todo es negativo. Sin embargo, amada iglesia, esa percepción revela que hemos pasado por alto algo totalmente fundamental. El que tiene ese pensamiento es porque ha pasado por algo, valga la redundancia, algo fundamental. Algo fundamental. Los mandamientos no comienzan con una orden, sino con una declaración. ¿Cuál? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así comienza. No comienzan con una orden, sino comienzan más bien con una declaración. Yo soy Jehová tu Dios. Ese es el punto que muchos han perdido el foco. También hablamos de que antes de que Dios diga lo que su pueblo debe de hacer, antes de que Dios nos diga lo que yo debo de hacer, Él declara quién es Él, nos habla de su carácter y lo que Él ha hecho con nosotros al rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, como decía Pedro. Por ello dijimos que el prefacio de los 10 mandamientos no es un detalle introductorio ni una simple fórmula legal, no, es el marco teológico, redentor y relacional que le da sentido a toda la ley, Sin ese prefacio, ¿en qué se convierte la ley? ¿En legalismo? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? El legalismo, pero con él la obediencia se transforma en una respuesta agradecida y agraciada a la gracia de Dios. Dios se presenta diciendo, yo soy Jehová tu Dios, relación personal, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En estas palabras el Señor, ¿qué afirma? Su autoridad soberana
y también nos habla de una relación de pacto y nos recuerda que nuestra redención fue histórica y que fue real. Porque histórico fue lo que pasó en el cruce del Mar Rojo. Histórico también fue lo que Cristo sufrió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. No habla de un tirano distante, sino como el Dios que primero te libra y luego te llama a que tú le obedezcas por amor. La siguiente cosa. Es por ello que la pregunta acerca del prefacio de los 10 mandamientos no es meramente histórica ni literaria, no es una obra como la de Shakespeare o como la de Homero, no, es profundamente teológica, moral y espiritual. El prefacio nos enseña el fundamento de la obediencia cristiana. Antes de considerar qué demanda la ley, debemos entender quién es Dios. ¿Quién es ese Dios que se relaciona con nosotros? Antes de lo que demanda la ley. La obediencia bíblica nunca flota, hermano, en el vacío. Siempre descansa sobre verdades, fundamentos acerca de Dios y nuestra relación con Él. La respuesta doctrinal que hoy consideramos resume con precisión ese fundamento. Dios es el Señor, Dios es nuestro Dios y Dios es nuestro Redentor. Así que estas tres realidades establecen una conclusión inevitable. ¿Cuál? Estamos nosotros obligados a guardar la ley, los 10 mandamientos, no por coerción legalista. Es decir, que te obliguen, que te presionen a hacerlo. No por coerción legalista, sino por una obligación santa. Y esa obligación fluye del amor, no del temor. Fluye de la redención que Él ha hecho en nuestras vidas por medio de Cristo. Surge de la reverencia, del temor santo, de saber quién es Él y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que veamos en primer lugar entonces la siguiente cosa. Veamos en primer lugar entonces, hermanos. Dios, primer punto, es el Señor. Eso significa que tiene ¿qué? Autoridad absoluta. Si Él es nuestro Señor, Él tiene autoridad absoluta. Así que decir que Dios es el Señor es afirmar que Él posee autoridad suprema, dominio legítimo y derecho soberano sobre toda criatura. Por ejemplo, esta imagen en este arco, ¿de qué lado del arco está la luz, está la eternidad? De este lado del marco vemos a todo tipo de personas de estratos sociales, reyes, plebeyos, todo tipo de personas. Vemos una corona del soberano y vemos que Él no solo tiene dominio aquí, sino de todo el universo, del mundo, de lo que todo habita en esta vida. Él es soberano de todo, hermano, lo que existe. Decir que Él es el Señor, es decir que Él tiene control de todo lo que existe. Así que la ley moral no surge del consenso humano, es que acordamos hacer esto. No, ni de la cultura, sino del señorío de Dios. Del señorío de Dios. Cada palabra de la ley moral es una respuesta de Dios. Dios, por lo tanto, es el predicador. Por lo tanto, exige reverencia. En la ley moral, Dios mismo da una orden. Dios habló todas estas palabras. Todas. Moisés dice Éxodo capítulo 3, versos 5 y 6, dice que se quitó el calzado de sus pies. ¿En señal de qué? De reverencia, cuando Dios estaba a punto de hablar. Moisés, retira tu calzado, porque el lugar donde estás santo es. Entonces, hermanos, si Dios habló todas estas palabras de la ley moral, entonces, ¿qué debemos hacer?
recordarlo. Sin duda, vale la pena recordar todo lo que Dios habló. Me interesa mucho, hermano, me llama la atención, mejor dicho, lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 47. Mire lo que Dios le dice al pueblo, porque no es cosa vana. ¿Qué no es cosa vana? Todo lo que Dios les ha hablado, su ley. Dice, es vuestra vida, es tu vida lo que yo te he hablado. Dice, por medio de esta ley, habéis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Se da cuenta? Esto que te estoy diciendo no es cualquier cosa. Es tu vida misma. Por medio de esta ley, tú vas a prolongar tus días, tu vida, cuando tú vayas a la tierra que yo te doy. No es cualquier cosa, Dios les está diciendo. Y es verdad, no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Es por ello que nuestra memoria, ¿qué debería ser nuestra memoria? El arca del pacto. ¿Qué tenía el arca del pacto adentro? ¿Alguien se acuerda? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Así que nuestra memoria debería ser como el arca del pacto, que guardaba las tablas de la ley. Así que si Dios habló estas palabras de la ley moral, debemos recordarlo. Y si Dios habló todas estas palabras, entonces debemos creerlas. No solo recordarlas, sino creerlas. Vea el nombre de Dios escrito, hermano, en cada mandamiento. Por desgracia, la incredulidad debilita la virtud de la palabra de Dios y la hace abortar, como la parábola del sembrador. Dice, si Dios habló todas estas palabras, no solo nosotros debemos recordarlas, no solo debemos creerlas, sino que debemos amarlas. Escuche lo que dice el salmista en el Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día. Hermanos, si nos pusiéramos un termómetro, un cronómetro, un medidor de cuántas veces nosotros meditamos en la Biblia, cuántas veces la leemos durante el día, créeme que saldríamos reprobados. Dice el salmista todo el día. Y en el verso 159 dice, consideraré cuánto amo tus preceptos. Cuánto los amo. La ley moral es la copia, hermano, de la voluntad de Dios. Nuestro directorio espiritual. Nos muestra qué pecado evitar y qué deberes seguir. Busca el directorio telefónico para que hables y consultes allá más rápido. La ley es eso. La ley es ese directorio que nos muestra qué pecados evitar y qué deberes seguir. Eso es lo que hace. Los 10 mandamientos son un collar de perlas para adornarnos. Son nuestro tesoro para enriquecernos. Por eso, hermano, la ley de Dios contiene verdad y bondad, como dijo Nehemías cuando leyó el libro de la ley en su libro capítulo 9, verso 13. Verdad, porque Dios habló. Y bondad, porque no hay nada que el mandamiento prescriba, sino que es para nuestro bien. Para nuestro bien. Si Dios habló todas estas palabras, ¿qué debemos hacer? Enseñárselas a nuestros hijos. Estas palabras, dice Deuteronomio 6, 6 y 7, que yo te mando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Si Dios habló todas estas palabras de la ley moral, deben ser, por lo tanto, obedecidas. Si un rey habla, ¿qué pasa? Su palabra exige lealtad. Hay un dicho muy popular que dice, ¿estás seguro que vas a ir? Te lo prometo, palabra del rey, no vuelve atrás. Así que si un rey habla, se le obedece. Mucho más cuando Dios habla su palabra. Debe de ser obedecida. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan. ¿Se da cuenta? Todo es de Dios. Isaías 33:22 dice, Jehová es nuestro juez. Segundo lugar, Jehová es nuestro legislador. Número 3, Jehová es nuestro rey. Y Romanos capítulo 14, versículo 9 nos dice que Cristo es el Señor de vivos y muertos. Pregunta, dice, ¿cuál es la razón por la que muchos hoy en día no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe? O muchos viven un cristianismo light. La imagen, hermano, habla más que toda la misma palabra. Hay un muro de rechazo al evangelio, porque todos están acostumbrados. Esta es la ciudad del mundo. Es como la torre de Babel, que todos querían hacer lo que quisieran. El mundo está contagiado con todo este sistema mundanal. Esto nos habla de caos y a la vez del juicio de Dios. ¿Por qué? Por rechazar la ley de Dios. Por el rechazo de la ley de Dios. ¿Por qué no quieren? Es porque todo pecador sabe que aceptar a Jesús como Señor, tienen que salir del trono. Ese es su problema. Nadie quiere salir del trono. Por eso cierran sus oídos, porque ellos quieren seguir siendo el rey. No admiten a otro soberano, por eso lo rechazan. Nadie se molesta con ese Jesús de milagros, con el Jesús que sanaba a los enfermos, todo tipo de enfermedad, que daba de comer a multitudes con 5 panes y 2 peces. Nadie se molesta con ese tipo de Jesús. No, el Jesús que le molesta a los pecadores, incluyendo muchos que dicen ser cristianos, es aquel que se presenta como el soberano, que tiene derecho pleno sobre nuestras vidas, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el problema. La razón por la que mucha gente rechaza el evangelio es porque quieren seguir teniendo el control de sus vidas. Ellos están felices con su ciudad, ellos están felices con su estilo de vida. Ellos quieren seguir siendo así, tener el control de sus vidas. Ellos no quieren ni pensar que el yo sea destronado para dar lugar a otro rey. Y ese deseo es lo que los mantiene, por desgracia, alejados de aquel que es la fuente de todo bien, de aquel que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. El prefacio entonces nos enseña, hermano, en este primer punto, que la obediencia comienza con el reconocimiento del señorío de Dios. Negar la obligación moral es en esencia negar su autoridad. Negar su autoridad. Esto es necesario, hermano. En segundo lugar, porque Dios es nuestro Dios. En primer lugar dijimos que Dios era nuestro Señor. Ahora le decimos que Dios es nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Nos habla de relación. Cuando habla Señor, es que tiene control soberano, tiene autoridad absoluta. Cuando habla de nuestro Dios, eso habla de relación. Habla de relación de pacto, como la que Él tuvo en el Sinaí. Un acuerdo. ¿Hasta dónde Dios, hermano, condesciende? Se rebaja a Él. Puesto que dice la Biblia en Filipenses 2:5 que Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo se humilló hasta la cruz. Hasta eso se rebaja nuestro bendito Dios. Wow. Cuando Dios declara, yo soy Jehová, tu Dios, está estableciendo una verdad central del prefacio. La ley nace dentro de una relación de pacto. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. A la familia de Dios. Así que Dios no se presenta únicamente como el creador soberano, sino como Dios que se ha ligado voluntariamente a su pueblo por gracia. La expresión tu Dios es un lenguaje, hermano,
de alianza, de misericordia, de gracia, de pertenencia mutua. Yo soy de Él y Él es mío. De compromiso relacional. Él me da su ley, yo me comprometo a obedecerla. En las Escrituras, el pacto no es un contrato entre iguales, sino una iniciativa soberana de gracia. Dios siempre es el que toma la iniciativa. ¿Acaso no es lo que dice Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el hombre por sí mismo es incapaz de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Por eso Dios toma la iniciativa. Dios escoge, se acerca y se compromete con su pueblo antes de exigir obediencia. ¡Cuánta gracia, hermano! Por eso la obediencia que sigue no es la de un esclavo que teme ser castigado, no, sino la de un pueblo que vive bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la fidelidad de ese Dios hermoso, lleno de gracia, lleno de misericordia. Este lenguaje pactual, hermano, transforma por completo la comprensión de la ley. Ya no la guardo con miedo, ahora lo hago por amor, porque Él sabe que esto es mi bien para mí. Porque en esto hay lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Qué hermoso es Dios. Así que los mandamientos no son reglas impersonales, sino palabras del Dios que dice: yo soy tuyo y tú eres mío. Yo soy tuyo y tú eres mío. La relación precede a la regulación. La pertenencia antecede a la conducta. Es decir, Dios primero establece una relación con su pueblo y después da mandamientos para regular nuestras vidas. Miren lo que hace Dios. Qué hermoso. Primero pertenecemos a Dios y luego aprendemos a vivir como quien les pertenece. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo 2:20? Yo soy Jehová tu Dios. Afirmación explícita de relación factal. Yo soy tu Dios. Deuteronomio 29, 12 y 13 nos habla donde Dios establece su pacto para ser Dios de su pueblo. Dios de su pueblo. Y Levítico 26, 12 dice: andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Es lo mismo que dice 2 de Corintios 6. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Oseas 2, 19 y 20 nos habla de un pacto sellado, y sellado en fidelidad, justicia y misericordia. ¡Qué hermoso! Hebreos 8:10 nos habla en el pacto. Dios escribe su ley. ¿Dónde? En el corazón. Esa es la enseñanza de Ezequiel 36. Y yo esparciré agua sobre vosotros, y yo les daré un corazón nuevo, y yo haré que anden en mi ley. Todo lo hace Dios. Qué hermoso. Qué hermoso es nuestro Dios. Y esto, hermano, esta relación de pacto y de pacto que estamos viendo, esta relación de pacto alcanza su plenitud en Cristo. Alcanza su plenitud en Cristo. Él es el mediador, como dice Hebreos 9:15, del nuevo pacto. Él es el mediador, quien nos introduce definitivamente en la relación. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la enseñanza que encontramos también en el capítulo 2 de Primera de Pedro. En Cristo, Dios no solo nos gobierna desde el cielo, sino que habita con nosotros y en nosotros por su Espíritu. Miren lo que Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 6, versos 16 al 18. Porque vosotros sois templo del Dios viviente.
habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Se da cuenta? Por lo cual salid en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una relación de pacto. Hermoso, ¿no le parece? Por tanto, cuando el creyente escucha los mandamientos, no los oye como palabras ajenas, sino como la voluntad del Dios que lo ha adoptado como hijo. Puesto que es la enseñanza de Efesios 1:5, Dios nos adoptó en Cristo Jesús. Cristo no elimina la relación del pacto, todo lo contrario, la confirma y la profundiza. La profundiza. El prefacio, entonces, hermano, nos enseña en este segundo punto que la ley es dada dentro de una relación de pacto. No como un código impersonal, no. Obedecemos no para llegar a ser el pueblo de Dios. Ojo con eso. Obedecemos no para llegar a ser el pueblo de Dios, sino porque ya lo somos. Ya lo somos. Así que nuestro Dios es nuestro Dios, relación de pacto. En tercer lugar, la siguiente libro. Dios, hermano, es nuestro Redentor. La gracia que funda la obediencia. Es nuestro Redentor. Así que confesar que Dios es nuestro Redentor significa reconocer que nuestra relación con Él no se basa en mérito humano, sino en un acto soberano de gracia. ¿Nos salvó? Porque Él quiso. Así que la redención es la obra mediante la cual Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Todos estábamos en Egipto. Y lo toma para sí como posesión especial. Todos nos encontrábamos así. En Egipto. Y Dios nos tomó y nos libertó. En la lógica bíblica, Dios no exige obediencia para redimir. Redime para que su pueblo viva en obediencia. Esa es la lógica de Dios. Así que la redención establece un cambio radical de señorío. ¿A qué me refiero? El pueblo redimido ya no pertenece al pecado, ya no pertenece al mundo, ya no pertenece a sí mismo. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que el pueblo redimido ya no pertenece al pecado, al mundo ni a sí mismo. Ahora le pertenece a Dios. Por eso la obediencia no es una carga añadida a la salvación, sino la consecuencia inevitable de haber sido transformados, redimidos, rescatados. Así que vivir, hermano, vivir sin obediencia después de la redención no es libertad, es toda una contradicción que pone en tela de juicio nuestro verdadero cristianismo. Vivir en desobediencia. Este principio, hermano, este principio protege dos verdades esenciales del Evangelio. Número uno, primero, que la salvación es solo por gracia, dijo Pablo en Efesios 2, 8 y 9. En segundo lugar, esa gracia es transformadora. Esa gracia es transformadora. Nos transforma, hermano, nos cambia. Así que la gracia que redime es la misma gracia que gobierna la vida del creyente. Es la misma gracia. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 7 y versículo 8? Dios redime a su pueblo por amor, fidelidad a su promesa, no por justicia propia. No por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Jehová sacar. No, ustedes eran los más insignificantes. Esa es la enseñanza de Ezequiel 16 también. Él te dio sucia. Ahí en tu sangre, todos
y yo pasé junto a ti y te dije, vive. Vive. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. En el Salmo 130, versículos 7 y 8, nos enseña que en Jehová hay misericordia y abundante redención. Y lo que leímos en Corintios, pero la primera carta, versículo 6, capítulo 6, versos 19 y 20, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Primera de Pedro 1, 17 al 19 nos dice que fuimos redimidos no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuál es la conexión con Cristo, hermano, aquí? La conexión cristológica, cristocéntrica. Toda redención del Antiguo Testamento, todo lo que nos enseña Levítico, apuntaba hacia Cristo. Es la sombra. Porque Cristo es el verdadero Cordero. Me llama la atención porque así lo presenta Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. El Cordero que quita el pecado. En ese tiempo, miles de personas estaban ofreciendo corderos, pero el verdadero Cordero estaba siendo ofrecido fuera de Jerusalén. Y el Levítico no quitaba el pecado, pero el verdadero Cordero es como si yo le digo, quita esta cosa de aquí, usted la quita y la pone en un lugar, pero usted no la va a cargar. Y cuando dice que Cristo es el Cordero que quita el pecado, es decir, la palabra quitar en griego es que lo quita y lo agarra y se lo lleva. Se lo lleva. Ya no lo tiene más usted, porque Cristo lo tomó. Él es el verdadero Cordero, el precio definitivo y el libertador final. Mientras Israel fue redimido de Egipto, la iglesia ha sido redimida del pecado, de la muerte y de la ira venidera. Esa es la salvación, hermanos, escapar de la ira. Cristo no solo nos rescata de algo, sino que nos rescata para algo. Que dice Efesios 2:10, fuimos creados para buenas obras, para vivir bajo su señorío. Bajo su señorío. Por eso el Nuevo Testamento presenta repetidamente la obediencia como el fruto natural de la redención. Romanos capítulo 6, verso 17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, les dice Pablo. Eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Pablo les dice en otras palabras, gracias a su misericordia, que Él les abrió el corazón para que recibieran el Evangelio. Ahora ustedes han sido librados del pecado y están al servicio del Dios para hacer el bien. Hermoso. Tito 2:14 dice, Él quiso morir, Él quiso, para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer bien. Así que negar la obediencia es negar el propósito mismo de la ley redentora, hermano. Así que este tercer punto nos enseña, el prefacio nos enseña que la gracia redentora no anula la ley, sino que la coloca en el lugar correcto. La obediencia cristiana no es el medio de la redención, sino el resultado inevitable. El resultado, hermano. Somos salvos por gracia, pero esa gracia nos forma en santidad. Vamos terminando. En cuarto lugar, mi conclusión, hermano, estamos obligados, por tanto, a guardar todos sus mandamientos. A guardar todos sus mandamientos. Llegamos ahora a la conclusión lógica, moral y espiritual que se desprende de todo lo anterior. Si Dios es el Señor,
Si Dios es el Señor con autoridad absoluta, si es nuestro Señor, nuestro Dios en relación de pacto, si además es nuestro Redentor por gracia, entonces la obediencia no es una opción negociable, sino una obligación santa. Si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Redentor, entonces la obediencia no es una opción negociable, es una obligación santa. Esta obligación no surge del miedo al castigo, ni de un deseo de ganar el favor divino. Entonces, ¿de qué surge? Del reconocimiento reverente de quién es Dios y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y ahí surge la obediencia. En términos bíblicos, la obediencia es el deber propio del redimido. No obedecer después de ser redimidos no es neutralidad espiritual, es incoherencia. Es incoherencia, hermano. Dijo Pablo, entonces, analízate para ver si estás en la fe. La expresión guardar todos sus mandamientos es crucial, es importante, porque la Escritura no permite una obediencia selectiva. No es que usted agarre una flor, este sí, este no, este sí, este no. El mismo Dios que manda en un mandamiento, manda en todo. Escoger qué obedecer y qué ignorar no es libertad cristiana eclesial, sino resistencia al señorío de Dios. Deuteronomio 11:1 nos dice que el amor verdadero se manifiesta en guardar sus mandamientos, estatutos y decretos. ¿Qué dijo Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eclesiastés 12:13 dice, el final de todo discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Mateo 28:20, Cristo manda a enseñar y a guardar todas las cosas que Él ordenó, enseñó. ¿Y qué enseñó Cristo si el Nuevo Testamento no había sido escrito? Todo el Antiguo Testamento. Santiago 2:10 dice que quebrantar un mandamiento se hace transgresor de toda la ley. Juan capítulo 14, verso 21 dice que el amor a Cristo es evidencia en obediencia. Así que Cristo no solo redime al creyente, también lo gobierna, lo controla. Él es el Salvador y Señor inseparable. Por eso, el versículo que dice Romanos 10, que si confesaras que Cristo es el Señor, ese tiene un contexto histórico. Porque confesar a Cristo en el tiempo de Pablo, hermano, era la muerte segura. Porque cuando había cultos cristianos en aquel tiempo, y cuando se encontraban los romanos, los soldados, y rompían tomando la puerta y entraban con el busto de César. A ver, ¿quién? César es el Señor, no Cristo. Y que no está de acuerdo morirá. Si tú crees que César es el Señor, quema el incienso. Y muchos por temor le quemaban incienso al César para no morir. Pero aquel que confesaba que Cristo era el Señor por encima de César, por eso Lucas dice en Hechos 12, en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Cristo. Y el cristiano que no confesaba que César era el Señor, moría. Así que confesar a Cristo, hermano, como Señor allá, en ese tiempo, costaba la vida. Qué tremendo. La gran comisión nos llama, no llama únicamente a creer, sino a vivir bajo la enseñanza y autoridad. Cristo mismo guardó perfectamente la ley y ahora, por su Espíritu, Él nos capacita a nosotros para vivir en obediencia. Así, la obligación de obedecer no contradice la gracia, al contrario, la honra. Vivimos bajo los mandamientos, no para reemplazar la obra de Cristo, no, todo lo contrario, para reflejar su señorío en nuestra vida diaria.
Por eso este último punto, el prefacio de los 10 mandamientos, nos enseña que la obediencia total es la respuesta necesaria y gozosa del pueblo redimido. La gracia, hermano, no elimina la obligación, la transforma en una obediencia voluntaria, reverente y perseverante. Antes de concluir, hermano, hagamos unas aplicaciones. La siguiente. Examina tu concepto de la ley. ¿Cuál es tu concepto? ¿La ves como una carga o como una respuesta a la redención? Como una respuesta a la obra de regeneración que Dios ha hecho en nosotros. Como una respuesta de amor. A darte cuenta de quién es Dios y lo que Él hizo por ti. Recuerda quién gobierna tu vida. No puedes llamar a Dios Redentor y rechazar su señorío, que es lo que pasa hoy en día. Quiere nomás al Dios de los milagros, al Dios de los pactos, al Dios de las visiones, al Dios esto y al Dios aquello, pero no quieren al Dios que es tu Señor. Recuerda quién gobierna tu vida. No puedes tener a Dios como Redentor solamente y rechazar su señorío. Vive una obediencia integral. El texto no dice algunos, sino todos sus mandamientos. Permite que la gracia moldee tu conducta. La sangre que nos salvó es la misma que nos llama a la santidad. Concluyo la siguiente. Así que el prefacio, hermano, de los 10 mandamientos nos enseña una verdad inmutable, no cambia. La obediencia descansa sobre quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Dios es el Señor, Dios es el Señor que gobierna, el Dios que se relaciona, el Redentor que nos rescata. Por tanto, nuestra obediencia no es negociación, no es opcional, sino una respuesta santa de amor y de agradecimiento a nuestro Dios. No obedecemos ustedes y yo para que Él los redima, obedecemos porque ya hemos sido redimidos. Mientras caminamos nosotros, hermano, en este peregrinaje en sus mandamientos, no lo hacemos con un temor servil como el que tienen los esclavos, sino con reverencia filial. Sabiendo que fuimos comprados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él es el Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Redentor. Entonces, guardar todos los mandamientos no es una carga, es un deleite, es un privilegio. Amén. Bueno, esto es lo que nos enseña el prefacio de los 10 mandamientos. Si este mensaje te fue de aliento y de esperanza, te pido que me regales un like y que te suscribas y que lo compartas con aquellos que lo necesitan. Saludos y bendiciones, mi amado hermano.